Shalom a todos, muchas bendiciones. En el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo mantener una actitud positiva. Es fundamental que la persona logre desarrollar una actitud, una fuerza, una capacidad interna donde sea capaz de mantener siempre o lo más posible una actitud positiva frente a las dificultades de la vida, sea, por supuesto, cuando hay momentos de alegría, que es lo normal estar alegre y positivo, pero aún cuando hay momentos de dificultad, de prueba, de escasez, de enfermedad, es importante mantener una actitud positiva. Primeramente porque una persona que está enferma y quiere recuperar la salud, si quiere recuperarse, tiene que pensar positivo. Si tienes un problema, no puedes pensar que estás perdido y que no hay solución, porque si no, no vas a solucionar nada. Desde ya estás derrotándote a ti misma. Si estás enfermo y quieres recuperar la salud, tienes que pedir la salud, desear lo positivo, no hundirte. Entonces no se puede perder la esperanza. La esperanza es lo último. Dice, de hecho, no se puede perder y no se puede tirar la toalla para nada, como dice el refrán. La fe es muy importante, la emuná, la confianza es muy importante. Y los sabios hablan que una persona que está todo el tiempo entristecida y negativa, la Shejinah, la presencia divina, se va de esa persona. Entonces es muy importante que en momentos de desespero, de enfermedad, de preocupación, de deudas, de escasez, aun como usted se había perdido, puede haber un momento donde la persona humanamente quizás se sienta cansada, agobiada, dice algunas palabras, se entiende. Pero, no, pero lo propicio aquí es mantener una actitud positiva a través de la adversidad. ¿Por qué? Porque el que tiene ya una actitud positiva tiene ganada ya parte de esa batalla. Eso es clave, fundamental. Porque estás dándole ya cabida a la entrada a la luz, a la bendición, a la sanación que va a llegar. El que está negativo, positivo, oscuro, ¿qué está trayendo? Eso, oscuridad, enfermedad, todo lo que es negativo. Entonces, desde ya positivo. Hay una situación, hay escasez, bueno, vamos a salir, todo va a marchar bien, vamos a superar esto, se va a pagar esa deuda, con el favor del Eterno va a llegar la ayuda, no sabemos de dónde, pero Dios va a enviar la ayuda. Hay que hablar en positivo. La sanación está llegando ya, la sanación viene a mi vida, estoy recibiendo ya la sanación que viene de parte de Dios. Estoy recibiendo ya en mi vida, hoy, en este momento, a partir de ahora, ya estoy recibiendo la sanación, la curación, la bendición, el bienestar, la prosperidad. Todo lo bueno lo estoy recibiendo ya, en este momento de parte de Dios. La persona tiene que hablar, verbalizar las cosas, no solamente pensarlo, dígalo, háblelo, porque hay un secreto muy grande que es el secreto de todo, es la palabra. No me canso de repetir, la palabra es todo. Usted habrá escuchado, la palabra es creadora, pero parece que eso entra por un oído y sale por otro. Reflexione profundamente en eso para que usted se dé cuenta que usted, cada uno de nosotros, somos un canal, un medio a través del cual se manifiesta la energía, buena o mala. Y la palabra, la lengua, manifiesta. Eso es muy importante. El que está hablando de bendición está trayendo la bendición. Dicen los sabios de la Kabbalah, muy importante, nunca maldecir y nunca coger en la lengua, en la boca, el nombre del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El Satán. No mencionar para nada al Satán. No decir ese nombre. Hay gente que cuando tiene un problema empieza a maldecir y empieza a hablar del diablo y empieza a hablar de... No. Y lamentablemente hay eh, no sé cómo decirles, como una actitud, una cultura en el mundo hispano, mayormente en los hermanos cristianos, que todo lo que ellos hablan es cogiendo al diablo en la boca, Satán, todo es culpa del diablo, el diablo me hace esto, el Satán me hace lo otro, todo el tiempo es hablando de esto, hasta en las iglesias, lo único que hablan de Dios, pues del diablo, el diablo, el diablo. No hable más del diablo, deje de decir ese nombre. Cuando se enfade, no hable más no diga Satán, no diga, deje de decir esos nombres, porque el que lo nombra, el que lo mienta, lo llama. El que lo mienta, lo llama. Porque lo está llamando con el nombre solamente al pronunciarlo. Y si una persona no es consciente de esto, está cargándose muchos problemas. Entonces, nunca esté maldiciendo y no diga el nombre del demonio. No hay que decirlo. Quiere decir un nombre, llame a Dios, de alabanza. Pero cuando usted nombra a esta entidad, lo está llamando. Póngase a analizar en su vida cuántas veces usted menciona esto. Y yo tengo que decirlo, normalmente no acostumbro a decir específicamente así, pero es la realidad que los hermanos cristianos, porque sé que tengo muchos personas que ven mis vídeos que son cristianos,
Hay algo ahí en los hermanos cristianos que todo el tiempo es mencionando al Satán, al diablo. Hablan de Dios, pero hasta sus prédicas todo es hablando del diablo y del diablo y del diablo. El diablo me hizo esto, el diablo me está persiguiendo, el diablo. Déjese de hablar del diablo. Estoy pronunciándolo para que usted entienda lo que hablo, pero usted no va a escuchar a un judío jamás hablar del diablo, ni de Satán, ni de nada, a no ser que estoy dando una clase para que usted me comprenda. ¿Por qué? Porque el que menta esos nombres lo llama, lo manifiesta. Entonces no es de extrañar tantos problemas que tiene la gente. Porque lo único que hace desde que se levanta es mencionar el nombre de esa persona. Lo está llamando. Entonces no déjese de maldecir, déjese de estar tan negativo. Cambie esa actitud, empiece a bendecir, empiece a dar en positivo. El simple hecho de que una persona ya empiece a hablar en positivo lo va a empezar a hacer sentir mejor, lo va a empezar a sentir bien, porque es la energía que estás manifestando. Y esto debe convertirse en algo natural, en algo normal en la vida de la persona, hablar en positivo. Ponga atención. Antes de hablar, pensar las cosas. Hay quien le cuesta trabajo. Muy bien, eso es un entrenamiento. Empieza a verificar. ¿Qué dijo? Chequee sus palabras. Dijo esta palabra. Wow. Se dio cuenta que no debía haberlo dicho. Esto le va a hacer reflexionar la próxima vez que hable. Entonces, tener mucho cuidado con las palabras porque las palabras llaman, las palabras manifiestan. Por eso es la importancia de hablar en positivo. Una persona que todo el tiempo está en negativo, eso es lo que está llamando, eso es lo que está manifestando. Los sabios lo dicen claramente, el Talmud está hablando claramente, prohibido mencionar el nombre del enemigo, dicen, el que divide, el mal, no, no hay que mencionarlo. Así está escrito en el Talmud. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Él le decía, aun cuando la persona esté atravesando la dificultad, está en la enfermedad, está en la escasez, está atravesando por un divorcio, está atravesando por un momento de sufrimiento, aún así, hable en positivo, porque nada es permanente, también tiene que saber eso. La enfermedad no es permanente, todo caduca. El problema, la escasez, todo se va solucionando. Todo se va solucionando. Y le decía, no somos ni los primeros ni los últimos que hemos vivido en esta tierra y que hemos pasado por situaciones. A veces la persona cree que ella, él o él es el único o la única que está pasando por eso. Mira alrededor de la tierra y va a ver que hay millones de gente igual que usted o peor que usted. Entonces, a veces uno cree, no, que yo, que me pasa esto. Sí, bueno, pero usted no es el único. La tierra está llena de personas. ¿Sabe en qué lo va a marcar la diferencia en que usted sí sea único y sea especial? Cuando usted, en vez de quejarse y maldecir, como hace la mayoría de las personas, empieza a hablar en afirmativo, empieza a hablar con fe, empieza a hablar con emuná, y a bendecir y a hablar en positivo. Hay una dificultad, se está solucionando, llegando a mi vida ya el pagar esta deuda, llegando a mi vida la sanación. Estoy recibiendo ahora en este momento, porque hay que hablar en positivo. Uno no puede decir, bueno, con el favor de Dios me voy a curar. Eso es muy vaga esa idea. Hable con fe, en positivo. Ahora mismo ya, en este instante, estoy recibiendo la sanación. Estoy recibiendo, está llegando a mi vida la sanación, la bendición, la energía, la fuerza, la protección. Se están rompiendo cualquier brujería, desatando lo que esté bloqueando y abriéndose en mi vida los canales de la salud, de la prosperidad, de la bendición, de la estabilidad, de la fuerza y del equilibrio espiritual. Llegando a mi vida la protección angelical. Estoy recibiendo ya todo ese amor, cuidado, fuerza, bendición, éxito que viene de parte del Eterno. Una persona que habla así cada día de su vida es una persona que, en vez de ser víctima de las circunstancias de ese día, está participando activamente en transformar su día. Y digo bien, cada día, porque a veces la persona piensa que porque yo hice un rezo hoy, ya ese rezo es de por vida que me va a ir maravillosamente bien. No es así. Es un trabajo espiritual que estamos haciendo todos los días. Y no es tan difícil que uno diga y hable con firmeza y en positivo cada día, unos segundos, empezando el día con positivo. Aunque le duele un brazo, aunque tenga una pierna partida, hay que hablar en positivo, porque eso también se puede sanar, eso también se puede curar. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Cuántos milagros, cuántas historias para lo que los hombres es imposible, para Dios no es imposible? Pero hay que poner también de nuestra parte. Hay que poner de nuestra parte porque si la persona está en negativo, que no recibe nada, entonces Dios dice, si esta persona me demostrase, me abriese una pequeña abertura para yo poner la bendición, vería cuánta bendición voy a poner ahí.
Pero si la persona está, no, no, todo me sale mal, no, es culpa de esto, es culpa de mencionando el nombre de Satán, enemigo y tal. No, está usted bloqueándose a usted misma. Hable en positivo, con fuerza, con emuná, con firmeza y con bendición. Y usted verá que a su vida las cosas empiezan mágicamente a transformarse. Y recuerde que no es una fórmula mágica que yo dije hoy y me olvidé y ya está. No, no, eso es todos los días. Y no es que no vayan a venir dificultades, vendrán dificultades. Nadie está exento de esto. Nadie. Desde lo más santo hasta el más exitoso que usted crea tiene muchas dificultades, pero se vencen. Eso es lo importante. La persona cree que no va a poder superarlo. No, sí se puede superar. Mire al lado para que vea cómo hay personas que lo están superando, que están siendo exitosos, que están sanando, que están siendo bendecidos. El bien también es victorioso cada día. Entonces esto es muy importante. La emuná es clave. La emuná, la fe, la confianza que va a lograr la victoria, que va a lograr ese éxito, que está recibiendo ese apoyo espiritual, de bendición. Ese es el secreto. Estar en positivo y hablar de esta manera, con firmeza, con confianza. Eso es muy importante. Toda mi luz para cada uno de ustedes y todas las bendiciones. Que a cada uno les bendiga mucho.